Pues hola amigos, este es el segundo vídeo de la serie del bazo en el que hablábamos de el verano. ¿Por qué en el verano tratamos el bazo? Bueno, esto hablamos una parte en esa primera parte que tuvimos que ya está hablada y ya está escrita y ya está estudiada. Entonces hay varias cosas que tenemos que seguir hablando, que es del bazo, es lo más importante. En la medicina oriental lo más importante es el bazo, para Oriente lo más importante es el bazo, y de hecho ese color amarillo es el mejor color en Oriente. Quiere decir, una persona que se viste de amarillo es oro puro. Y luego hablábamos de los sabores. Pues el sabor del bazo es el dulce, que para el oriental también el dulce es lo más importante, es el sabor. Entonces, algo más tengo que hablar sobre lo que estábamos hablando del metabolismo del agua. Hay que hablar de ello. Vamos a ver, al principio del verano normalmente nos hinchamos. Primero nos hinchamos por ese calor que crea ese síndrome que hablábamos, que era de calor-humedad, que viene junto, casi como que es lo mismo, calor y humedad, pues como si fuera lo mismo, ¿no? Esa humedad pega directamente al bazo. El bazo necesita un poco de humedad, un poco de calor, pero no mucho. Ahora que está haciendo estos calores tan fuertes, entonces es un tiempo en el que perjudica, digamos, a la energía del bazo. Entonces, como que ese calor constriñe, enlentece los metabolismos. Vale. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues de momento lo que hace es se llena de agua. Nosotros nos hinchamos. ¿Para qué? Para refrescarnos. Es como si el cuerpo tuviera un refrigerador, una batería como la del coche, llena de agua, que en algunos sitios, en algunos coches franceses, qué curioso, que ponen en lugar de agua aceite. Claro, ¿por qué aceite? Pues porque todavía tienen un calor específico mayor que el agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el agua tiene un calor específico muy alto. ¿Qué significa calor específico? Bueno, ponéis una olla en el fuego y el hierro o el acero inoxidable enseguida se calienta, ¿no? Y ese calor lo traspasa a agua que echamos. Vale, hasta que se calienta ese agua pasa un montón de tiempo. Sin embargo, para calentar el acero inoxidable es un minuto, ya está ahí, no lo puedes tocar porque está hirviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los metales tienen un calor específico muy bajo, que con poca energía ellos cogen esa energía muy rápidamente. Sin embargo, el agua coge esa energía muy lento, necesita mucho calor para calentar el agua. ¿Qué quiere decir? Esto es maravilloso para el cuerpo. Yo cojo al principio del verano más agua, me hincho. Luego hablamos de este tema, ¿no? De lo que perjudica y qué podemos hacer. Entonces, me hincho, sí, pero tengo el cuerpo más protegido porque tengo más agua y ese calor específico hace que esté más fresquito. ¿Por qué? Porque el cuerpo, digamos, que es como si fuera ese agua en el balde, en la olla que hemos puesto a calentar, entonces cuesta más calentarse, nos cuesta más calentarnos cuanto más agua tenemos. Por eso estamos todo el día bebiendo agua. ¿Eso es bueno para el bazo? Relativamente sí, un poquito de agua sí, pero enseguida viene humedad. Entonces tenemos que estar ahí un poco ojo a visor. Justo cuando está acabando el verano, los pacientes me cuentan, dicen, en cuanto llega el otoño, dicen, joder, me he puesto a orinar, pero continuamente orinar. ¿Por qué? Porque ahora, en cuanto llega el otoño, en cuanto llega el fresquito, el cuerpo necesita eliminar ese agua. ¿Por qué? Porque el radiador ese no necesita tanta agua. Porque entonces tenemos más frío, las temperaturas bajan, y entonces, si tenemos mucho agua en el cuerpo, tenemos que calentarla. Y de hecho el 25% de la energía que consumimos, la energía que comemos, los alimentos se usan para calentar el cuerpo. Yo creo que se entiende, ¿no? Entonces en invierno, al contrario que en el verano, necesitamos menos agua, la eliminamos. ¿Para qué?
porque entonces es como si tenemos un radiador lleno de agua, pero no lo necesitamos porque ya tenemos frío, y el agua esa es fría, la característica del agua es fría. Nosotros vemos un cuadro donde hay agua y ya nosotros enseguida sentimos que ese agua es fría. No sabemos si a lo mejor es un lago caliente, o qué temperatura tiene, o que si está en las Bahamas, no lo sabemos, pero enseguida sentimos que es frío. Ese es el metabolismo, una parte del metabolismo del agua. Vale, otra cosa, ¿quién enfría el agua? ¿Quién enfría el agua? Vamos a ver, si nosotros tenemos los riñones fuertes y la vejiga fuerte, que es el elemento agua, el elemento del bazo, el elemento del verano, es el elemento tierra. Si hablamos del elemento agua, que hablábamos del elemento agua en invierno, entonces es el que puede controlar el agua y puede controlar la temperatura, sobre todo la vejiga, el meridiano de la vejiga. ¿Por qué el meridiano de la vejiga? Porque es un meridiano muy largo. Empieza en el entrecejo, sigue por la cabeza, por la colota para abajo, y luego bajan 2 meridianos por cada lado de la espalda, es decir, 4, y luego baja por la parte trasera del muslo y de la pierna hasta el talón de Aquiles, y de ahí baja por el lateral hasta el dedo meñique del pie. Además, una cosa curiosa, que el dedo meñique del pie es el único dedo que toca el meridiano, sería el punto pozo aquí, pero en el pie, en este dedito, en el dedo quinto del pie, que está un poco retorcido y toca ese meridiano el suelo. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo, esta biología. El otro día hablando con un fisioterapeuta que es muy bueno, y la fisioterapia es una maravilla, pero tiene una idea muy física, muy material, muy de construcción, una construcción, que tenemos que darle un aspecto biológico, porque siempre hablan de estructuras, pero el cuerpo es una biología. El rey del cuerpo, la reina de las ciencias, decía mi profesor. ¿Cuál es la reina de las ciencias? La biología. Bueno, pues este meridiano de la vejiga controla la temperatura con los riñones y con el agua, subidas y bajadas del agua. Ahora vamos de otra cosa, los poros de la piel. Entonces, si hay mucha temperatura, lo saca el cuerpo con una cosa que le llamaba mi profesor la toma tierra. Chium, el punto pozo, el punto último del meridiano de vejiga, que está en el dedo meñique, el dedo quinto, no es el meñique en la mano, el pie es el dedo quinto del pie. Y hasta ahí llegaría esa vejiga. ¿Se calienta mucho? Toma tierra. ¿Se enfría mucho? Toma tierra. Interesante también decir que esto lo explico y es pues muy interesante. El cuerpo, la biología y la física van al contrario. La biología es vida y la física es física. Bueno, la física de los materiales. ¿Qué quiero decir? El calor sube, el frío baja automáticamente. Pero el cuerpo, en cuanto está vivo, en cuanto las células están vivas, hay un fenómeno de justo lo contrario. Es un motor que hace lo contrario. ¿Qué hace? Que haya fresquito arriba por ese meridiano de la vejiga, y calor abajo en los pies. Cuando una persona dice tengo la cabeza muy caliente y dolor de cabeza y cargazón de cabeza y sin embargo los pies fríos, ¿qué quiere decir? Que ese motor que hace que la entropía quiere decir la tendencia del cuerpo física al desorden, se cambia automáticamente y totalmente. Es decir, que haya, la biología hace menos desorden, más organización y que haya calor abajo y fresquito arriba. Justo lo contrario de la biología. Biología y física son contrarias. Bueno, pues eso es con respecto a los riñones y la vejiga, que nos ayudan a controlar el cuerpo. Otro día hablamos del intestino delgado, que el intestino delgado, la función era absorber nutrientes, pero también agua. ¿Y qué hace el intestino delgado? También controla ese vaivén de agua. ¿Cómo? Sube lo puro, tira lo impuro. Sube lo puro, tira lo impuro. Y otro metabolismo para el calor y el frío, bueno, que ahora en verano lo sabemos todos, pues es el tamaño del poro. Cuando hay calor, ¿qué quiere decir? Entonces
coge el poro, se agranda, el poro de la piel se agranda y se echa por ahí agua. ¿Cuál es el problema? Que ese agua, en la medicina oriental, es un material puro, es un material, digamos, entre comillas, santo. Entonces se echa hacia afuera, se echa ese agua hacia afuera, además se echa con iones, y entonces hay una pérdida de iones. Entonces, mucho cuidado, hay que tener cuidado de beber un agua suficiente, un líquido suficiente, y eso nos tenemos que fijar mucho en la sed. Vale, yo hace años me daba rabia cuando la gente empezó a beber mucho agua, y entonces, ¿qué es lo que hacía? Llevaba siempre su botellita de agua, ¿no? Su botellita de agua. Yo le echo un poco de vitamina C y así me sabe bien. Dejo la botella en el congelador con un poco de agua, entonces luego echo agua de manantial y un poquito de vitamina C, medio comprimido de este efervescente, y entonces sabe mejor. Y bueno, tengo un poco más de vitamina C en el cuerpo. Los alimentos, aunque sean vegetales, tienen vitamina C, pero ahora cada vez menos, ¿no? Entonces, la gente iba siempre bebiendo agua. Vale, con respecto a esto, al bazo le perjudica. Una cantidad buena de agua, pues está bien, pero más le puede perjudicar. ¿Por qué? Porque el bazo tiende a la humedad. El bazo siempre tiende a la humedad. Y esa humedad que provoca estancamiento. Lo que dije en el otro vídeo, que el bazo es la tierra. La tierra asume una cierta cantidad de agua, pero si está lloviendo como en los trópicos o en los monzones de la India y de Oriente lejano, entonces ese agua se encharca, pues igual le pasa al bazo. Entonces funciona peor. No controla una parte del metabolismo del agua, una parte de esas funciones que tiene el bazo, que ahora vamos a contarla con respecto a todos los metabolismos. Y entonces, claro, ¿cuál es la tónica? Hay que beber según la necesidad que tenga cada uno. Si uno tiene mucha necesidad, quiere decir que hay algo disregulado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez lo mismo, el título de este vídeo, que vamos a pinchar al bazo. Tenemos que volver a pinchar el bazo. Pincharemos otra vez el bazo. Y en cuanto pinchamos el bazo se regula, y ese metabolismo digamos, no de los líquidos, pero sí de la humedad, pues se va a regular. En Oriente y en la medicina oriental, pues como digo, la tierra lo es todo. Siempre os hablo de la teoría de los 5 elementos, que tengo aquí un gráfico. Entonces estamos ahora en el tiempo del bazo, el bazo. Entonces, ¿qué dice? Maduración. En la canícula era el crecimiento, en la primavera era el nacer, ¿vale? Ahora estamos en la maduración. Y vemos que sobre todo la fruta es impresionante ahora lo que hay, ¿no? Yo recomiendo ahora mucho, ya la cereza se está yendo, entonces la sandía muy bien, y vamos a empezar con la ciruela, tanto la amarilla como la roja. Yo para mí mejor la roja, y luego ver otras frutas que no vengan desde fuera, porque allí hay, por ejemplo, melón de Sudamérica, pues ahora no. Y dentro de poco, pues podemos comernos el melón de aquí, pero ya entrando más en agosto, porque eso es una fruta amarilla que puede ir para el bazo. El bazo tiene color amarillo y ese sabor dulce también, pero bueno, más bien un poquitín, y refresca mucho. Sí, verano, pero entrando el verano, más entrado el verano. Ahora más la sandía nos refresca. Vale, pues entonces, bazo, pues la tierra, lo más importante. Esto es lo más importante. Entonces, dentro de los 5 elementos, entonces hacíamos primavera. No, esto, perdón. Sí, sí. Llegábamos aquí, ¿no? Entonces, primavera, canícula, verano, otoño, invierno. Vale, pues ahora os enseño otro gráfico que tenemos que ver. Esto es muy, muy interesante, que es este. Los 5 elementos, según algunos maestros, entonces dicen que el bazo no tiene su época, es otra teoría. Entonces sería primavera,
verano, otoño, invierno, no sin hablar de canícula como hablo yo, pero a mí me gusta hablar de la canícula. Entonces, 15 días antes de cada estación y 15 días después, ahí aparece la energía del bazo. Aquí está el bazo. Entonces, ahora estaríamos en el verano, entonces 15 días antes de la energía del verano, que sería del corazón, estaría el bazo actuando. Luego, el resto del verano, el corazón, y luego otra vez pasa al bazo, 15 días, al elemento tierra. Después del elemento... ¿Y por qué lo dicen esto? Porque el elemento tierra es lo más importante, es lo que nos sostiene. Ahora hablamos de las características. Y entonces, después de este elemento de tierra, seguiría 15 días antes del otoño, 15 días antes, 15 días dentro del otoño y dentro del elemento metal, que es el pulmón y el otoño, pues estaría en función el bazo. Y luego se iría hacia el otoño, hacia el invierno, pero pasando por tierra. Aquí 15 días y luego otros 15 días antes de invierno, tal. Y entonces, ¿qué dice la medicina oriental? Una cosa muy sabia, que hay que pinchar una vez cada semana en estos cambios. Entonces, en realidad sería un pinchar antes de o sea, en cuanto está empezando el verano, en esos 15 días, una vez a la semana. Luego el verano se deja en paz. Luego, cuando vamos a pasar al otoño, una vez cada 15 días. Entonces, una vez cada 15 días en los cambios de estación. Creo que se entiende, ¿no? Entonces, bebe lo suficiente como para quitar la sed. No exageremos, vamos a enguachinarnos, como decía mi madre cuando era pequeño. No, que te estás enguachinando de tanta agua. Es como las plantas, riégalas, pero le llenas de agua, se mueren. ¿Por qué? Porque las humedeces, es demasiado. Vale, ahora hay alguna característica del bazo, no del bazo, elemento tierra. Entonces, los 5 elementos de la naturaleza, que es tierra, metal, agua, madera y fuego, esto es en la medicina oriental. Aquí en Occidente y en la filosofía occidental, y los griegos, los helenos, los atenienses y romanos y tal, pues hablaban de 4 elementos que mezclaban también los humores. Bueno, pero esto estamos aquí hablando en la medicina oriental, que es mucho más práctica, lo explica mucho mejor. Yo lo estaba estudiando y de otras teorías y otras cosas de los 4 elementos, y en la medicina oriental está mucho más claro. Entonces, cada elemento de la naturaleza tiene un órgano en el cuerpo que funciona como ese elemento de la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque somos elementos de la naturaleza. ¿Qué narices, no? Entonces, las características de otros órganos ya lo he ido explicando en otras épocas. Hay pacientes que les encanta ver, bueno, a ver cómo va a ser esta primavera o tal, a ver lo que dice este médico loco. Y de hecho me decía una mujer que le decía a su marido, no, a mí no me pongas a la televisión el de Guadalajara, sí, que es muy interesante. No, a mí no me pongas no, que es muy pesado. Y digo, pues no me extraña, yo me voy a hacer amigo de él, ¿no? Vale. Entonces, esto es muy importante, el aspecto que nos da esa tierra en el cuerpo, esa característica biológica de esa tierra en el cuerpo. Entonces, hemos dicho que es la maduración, donde en la tierra y con el calor maduran, claro que sí. Entonces, plantamos las semillas, surgen los cultivos, y entonces, en realidad, por eso os he enseñado este diagrama de 4 elementos y en el centro el bazo. ¿Por qué? Porque es la madre y engendra. La tierra engendra. Lo más importante, para mí lo más importante es que permite que estemos en la tierra. Nos permite, y esa energía del bazo, estoy tocándome la derecha, y ese es el hígado. La energía del bazo, en la medicina china dicen bazo páncreas. A mí me gusta decir la energía de la tierra igual a bazo. Y el bazo conlleva también el estómago. Punto.
no me complico más. Entonces, que nos permite vivir en ella, nos permite que estemos en ella. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quieres, Javier? Bueno, entonces, capacidad de asimilación. El bazo, junto con el estómago, asimila. Bazo-estómago, asimila. Luego, transforma. Todos los alimentos tienen que pasar por el estómago y el bazo prepara un montón de enzimas para que los alimentos se corten y se puedan digerir bien. Entonces, permite que la tierra siga, que podamos sembrar y podamos alimentar a esas semillas. Podemos alimentarnos, quiere decir, podemos crecer, podemos ser. Por eso es lo más importante. En este caso, los orientales de medicina oriental son absolutamente sabios, me encantan. Entonces, da soporte, da sustento y da estabilidad a los alimentos, a la persona y a ese ser que vive ahí, o sea, que soporta, nos da soporte, nos da sustento y nos da estabilidad. Entonces, provee equilibrio a los demás elementos. O sea, que deja estar, por eso es la madre tierra. Entonces, la madre tierra dentro de nosotros. Por eso la gran importancia de estos vídeos. Todos son importantes, claro que sí, pero el bazo es que es todo. Por eso os vuelvo a repetir ese diagrama que lo tienen, algunos maestros hablaban de ello, en el centro. Y como que no le da un elemento propio, le dice la tierra, pero no le da una estación propia. Deja 15 días de cada comienzo y de cada fin de estación. De cada comienzo y fin de estación. Entonces, provee equilibrio a los demás elementos. Nutre, protege, da soporte a todos los miembros, o sea, es como una madre absolutamente generosa, una madre española, que aquí menudas madres tenemos, ¿no? Absolutamente generosas, que lo dan todo, igual. Hablan de las madres italianas, bueno, pues estas todavía, las españolas más todavía. Bueno, comemos, nos alimentamos, esto nos da seguridad y protección, desarrollo, autoconfianza. Cuando hay algún problema de algún tipo de esto, psicológico, digamos, de autoconfianza, falta de sensación de no sentirse protegido, desarrollo, mala alimentación, que se come mal, o sensación de falta de seguridad, el bazo, hay que tratar el bazo. Por eso el título de estos, ¿por qué tratamos el bazo? A mí me hubiera gustado llamarlo ¿por qué pinchamos al bazo? Eso de tratar, hay muchos acupuntores que dicen punturar. Digo, ¿pero qué punturar? Pero si no es una palabra española. Yo lo busco en todos los diccionarios, hasta en la Wikipedia, no existe punturar. Eso viene de puncture. De puncture, una palabra anglosajona. Y acupuncture, pinchar los puntos. No, pinchar, no punturar, es una paletada. Y el que me oiga y sea acupuntor, se lo digo, paletada, es pinchar. Pinchamos, no puncturamos. Es un anglicismo que no tiene aquí nada que ver. ¿Ok? Vale. Yo en eso soy como muy bruto, ¿no? Vale. La asimilación. La asimilación también del bazo. La asimilación del bazo. Bueno, pues yo creo que con esto quedamos suficientemente aburridos para pasar a un tercer capítulo, que seguimos hablando del vale. Un abrazo a todos, está atardeciendo, una tarde de un verano canicular, de un calor exacerbado, que un abrazo a todos.